Bueno, esto es una anécdota que el mismo Benito Juárez escribe en su libro Apuntes para mis hijos y que nos da un poco de la idea del poder que tenía la Iglesia y esa reflexión que hace Benito Juárez acerca de la necesidad de la separación de la Iglesia y el Estado. Nos cuenta que estando dedicado al ejercicio de su profesión, él era abogado, como ustedes saben, voy a referir las palabras tal cual vienen en el libro, en una época en la que todavía se hallaba el clero en pleno goce de sus fueros y prerrogativas, y su alianza estrecha con el poder civil le daba una influencia casi omnipotente, el fuero que lo sustraía de la jurisdicción de los tribunales comunes le servía de escudo contra la ley y de salvoconducto para entregarse impunemente a todos los excesos y a todas las injusticias. Los aranceles de los derechos parroquiales eran letra muerta. El pago de las subvenciones se regulaba según la voluntad codiciosa de los curas. Había, sin embargo, algunos eclesiásticos probos y honrados que se limitaban a cobrar lo justo y sin sacrificar a los fieles. Pero eran muy raros estos hombres verdaderamente evangélicos, cuyo ejemplo, lejos de retraer de abusos a los malos, era motivo para que los censurasen diciéndoles que mal enseñaban a los pueblos y echaban a perder los curatos. Entretanto, los ciudadanos gemían en la opresión y en la miseria, porque el fruto de su trabajo, su tiempo y su servicio personal, todo estaba consagrado a satisfacer la insaciable codicia de sus llamados pastores. Si ocurrían a pedir justicia, muy raras veces se les oía, y comúnmente recibían por única contestación el desprecio o la prisión. El mismo Benito Juárez nos señala que fue testigo y víctima de una de esas injusticias. Los vecinos del pueblo de Loxiza ocurrieron a él para que elevase sus quejas e hiciera valer sus derechos ante el tribunal eclesiástico contra su cura que les exigía las subvenciones y servicios personales, sin sujetarse a los aranceles. Y aquí vamos a referir el texto tal cual lo escribió él. Convencido de la justicia de sus quejas por la relación que de ellas me hicieron y por los documentos que me mostraron, me presenté al tribunal o provisorato, como se le llamaba. Sin duda por mi carácter de diputado y porque entonces regía en el Estado una administración liberal, pues esto pasaba a principios del año de 1834, fue atendida mi solicitud y se dio orden al cura para que se presentara a contestar los cargos que se le hacían, previniéndosele que no volviera a la parroquia hasta que no terminase el juicio, que contra él se promovía. Pero desgraciadamente, a los pocos meses cayó aquella administración, como he dicho antes, y el clero, que había trabajado por el cambio, volvió con más audacia y sin menos miramientos a la sociedad y a su propio decoro, a ejercer su funesta influencia en favor de sus intereses bastardos. El juez eclesiástico, sin que terminara el juicio que yo había promovido contra el cura de Loxiza, sin respetar sus propias decisiones y sin audiencia de los quejosos, dispuso de plano que el acusado volviera a su curato. Luego que aquél llegó al pueblo de Loxiza, mandó prender a todos los que habían representado contra él y, de acuerdo con el prefecto y con el juez del partido, los puso en la cárcel con prohibición de que hablaran con nadie. Obtuvo órdenes de las autoridades de la capital para que fuesen aprehendidos y reducidos a prisión los vecinos del citado pueblo que fueron a la ciudad a verme o a buscar otro abogado que los patrocinara. Me hallaba yo entonces a fines de 1834, sustituyendo la cátedra de Derecho Canónico en el Instituto y no pudiendo ver con indiferencia la injusticia que se cometía contra mis infelices clientes, pedí permiso al director para ausentarme unos días y marché para el pueblo de Miahuatlán, donde se hallaban los presos, con el objeto de obtener su libertad. Luego que llegué a dicho pueblo, me presenté al juez don Manuel María Peraut, quien me recibió bien y me permitió hablar con los presos. Enseguida le supliqué me informase del estado que tenía la causa de los supuestos reos y del motivo de su prisión. Me contestó que nada podía decirme porque la causa era reservada. Le insté que me leyese el auto de bien preso,
que no era reservado y que debía haberse proveído ya, por haber transcurrido el término que la ley exigía para dictarse. Tampoco accedió a mi pedido, lo que me obligó ya a indicarle que presentaría un curso al día siguiente para que se sirviese darme su respuesta por escrito a fin de promover después lo que a la defensa de mis patrocinados conviniese en justicia. El día siguiente presenté mi curso, como lo había ofrecido, pero ya el juez estaba enteramente cambiado. Me recibió con suma seriedad y me exigió el poder con que yo gestionaba por los reos, y habiéndole contestado que siendo abogado conocido y hablando en defensa de reos pobres, no necesitaba yo de poder en forma. Me previno que me abstuviese de hablar y que volviese a la tarde para rendir mi declaración preparatoria en la causa que me iba a abrir para juzgarme como vago. Como el cura estaba ya en el pueblo y el prefecto obraba por su influencia, temí mayores tropelías y regresé a la ciudad con la resolución de acusar al juez ante la Corte de Justicia, como lo hice, pero no se me atendió porque en aquel tribunal estaba también representado el clero. Quedaban pues cerradas las puertas de la justicia para aquellos infelices que gemían en la prisión, sin haber cometido ningún delito, y solo por haberse quejado contra las vejaciones de un cura. Implacable éste en sus venganzas, como lo son generalmente los secretarios de alguna religión, no se conformó con los triunfos que obtuvo en los tribunales, sino que quiso perseguirme y humillarme de un modo directo, y para conseguirlo, hizo firmar al juez Feraud un exhorto, que remitió al juez de la capital, para que procediese a mi aprehensión y me remitiese con segura custodia al pueblo de Miahuatlán, expresando por única causa de este procedimiento que estaba yo en el pueblo de Loxiza, sublevando a los vecinos contra las autoridades, y estaba yo en la ciudad distante 50 leguas del pueblo de Loxiza, donde jamás había ido. El juez de la capital, que obraba también de acuerdo con el cura, no obstante de que el exhorto no estaba requisitado conforme a las leyes, pasó a mi casa a la medianoche y me condujo a la cárcel sin darme más razón que la de que tenía orden de mandarme preso a Miahuatlán. También fue conducido a la prisión el licenciado don José Inés Sandoval, a quien los presos habían solicitado para que los defendiese. Era tan notoria la falsedad del delito que se me imputaba y tan clara la injusticia que se ejercía contra mí, que creí como cosa segura que el Tribunal Superior, a quien ocurrí quejándome de tan infame tropelía, me mandaría inmediatamente poner en libertad, pero me equivoqué, pues hasta el cabo de 9 días se me excarceló bajo de fianza y jamás se dio curso a mis quejas y acusaciones contra los jueces que me habían atropellado. Estos golpes que sufrí y que veía sufrir casi diariamente a todos los desvalidos que se quejaban contra las arbitrariedades de las clases privilegiadas en consorcio con la autoridad civil, me demostraron de bulto que la sociedad jamás sería feliz con la existencia de aquellas y de su alianza con el poder público, y me afirmaron en mi propósito de trabajar constantemente para destruir el poder funesto de las clases privilegiadas.